Es bastante obvio que la sociedad mexicana está dividida en dos. Los chairos por un lado y por el otro todos los demás. Todos sabemos identificar un chairo, igual que identificamos un perro callejero cuando se te acerca moviendo la cola en el puesto de tacos. Pero hoy quiero darles la definición exacta y algunos ejemplos. Comencemos diciendo que si consultas en Google un chairo, es una persona que defiende causas sociales y políticas opuestas a las de la derecha, pero sin un compromiso verdadero con lo que dice defender. Una persona que se autosatisface con sus actitudes. Es común que estas personas se digan de ideología izquierdista, aunque hagan exactamente lo mismo que la más recalcitrante derecha. Es común también que tengan algún tipo de visión nacionalista y crítica ante el pasado colonial del país y dicen estar indignados por lo que ellos llaman el sistema, por lo que tienden a alinearse con el socialismo, que no es casual. A su vez está alineado con el chavismo que ha salido de Venezuela. Por eso, es normal que caigan en contradicciones. Por ejemplo, la de creer que sus gobiernos realmente atacan la inseguridad de México. Recuerdo muy bien cuando estos especímenes mexicanos hicieron una campaña contra la desmilitarización del país. Juraban que Felipe Calderón quería controlar a la sociedad con los militares y exigían que estos regresaran a sus cuarteles. Pero una vez que obtuvieron el control, lo primero que hicieron fue decir que los militares se encargarían de la seguridad nacional. A muchos elementos los hicieron formar parte de la Guardia Nacional en contra de su voluntad e incrementaron la presencia de los soldados hasta en 31% en las calles del país. Sin embargo, los problemas de inseguridad van a la alza y es evidente que las organizaciones criminales tienen hoy más control territorial que cuando ellos se quejaban en el pasado. Cualquier ciudadano normal diría que conforme aumenta la militarización en el país, mayor es la participación del crimen organizado y los consecuentes delitos atribuidos a ellos. Pero el chairo común niega la relación de los gobernantes con el crimen. Para los chairos es importante la confianza en sus líderes y dirigentes. Por eso siempre exigen poner a los mejores, pero contrario a esto, contratan a personas que no cumplen con los requisitos mínimos para que confiemos en ellos. Por ejemplo, en Culiacán, al menos 100 policías rechazaron realizar los exámenes de control y confianza que por ley deben cumplir, y no ha pasado nada. Pero eso se entiende fácil cuando recordamos que el mismo Omar García Harfuch reprobó los exámenes de confianza y aún así tuvo un rápido ascenso y llegó a ser secretario de Seguridad en el sexenio de la gata de Andrés. Y eso que fue él, el secretario particular de Genaro García Luna, por lo que es seguro que conociera todas las tranzas que le atribuyen los descerebrados del bienestar al antiguo secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Un chairo es nacionalista. Por eso, ante la capacidad que tiene el crimen organizado de armarse con equipo y rifles de asalto de fabricación norteamericana, siempre culparán al país del norte y nunca reconocerán que los criminales que compran las armas son mexicanos y que las aduanas que permiten que esas armas entren al país también están dirigidas por mexicanos. Por cierto, militares a los que se les asignó esa función fronteriza. Los chairos siempre van a decir que el gobierno norteamericano no está haciendo lo suficiente para controlar el tráfico de drogas o de armas, pero jamás reconocerán que cuando no puedan armarse en los Estados Unidos, los criminales mexicanos se abastecerán en el ejército mexicano y que lo harán con el consentimiento pleno de los altos militares del país, incluso del comandante supremo. El chairo mexicano es tan nacionalista que jamás permitirá que un gobierno extranjero le ayude a solucionar el problema más grande que enfrentan en la actual administración: las muertes por violencia en el país. México tiene 2.471 municipios y en 1.488 de ellos hay células criminales, es decir, el 60% de los municipios. Sin embargo, preferirán ver a sus amigos y familiares morir a manos de estos criminales antes de permitir que Estados Unidos combata el terror que estas organizaciones desatan en el país y que ellos, obviamente, son incapaces de hacer. Un chairo es aquel tipo de persona que repite que el actual gobierno es lo mejor que le pudo haber pasado al país porque sus resultados saltan a la vista, sin entender cuáles son sus resultados. Por ejemplo, en el presupuesto solicitado en el paquete económico del 2025, se deja ver que el sector salud tendrá un recorte de 12.1%, lo que influirá directamente en la capacidad actualmente casi nula de atender a los pacientes que pagan por el servicio, provocando que los mexicanos que pagan sus cuotas al Seguro Social y que no reciben los servicios contratados, tengan que acudir a un médico particular y pagar por fuera para poder curarse. Sin embargo, el chairo seguirá diciendo que el sistema de salud va muy bien, aunque ni siquiera haya medicinas. El chairo siempre defenderá a sus líderes a pesar de que les vean la cara de lo que son.
como hace la ministra Lenia Batres cuando sale a decir que ha regresado más de 2 millones de pesos de sus prestaciones legales que le corresponden a las arcas del gobierno, pero esconde que usa el dinero de la Suprema Corte para viajar a actos de Morena por todo el país y que con ese dinero también paga los viajes de sus asistentes o asistente. Algo que a todas luces es ilegal. Y lo quieran entender o no, ese es el cochinero de Morena en México. Si tú no lo ves, entonces eres parte de toda la corrupción, porque la realidad realmente está a la vista. Los chairos siempre te dirán que están a favor de los derechos humanos, pero nada más cuando les conviene, porque en la Cámara de Diputados se ha aprobado la reforma sobre la prisión preventiva oficiosa, que daña los derechos de los ciudadanos mexicanos y que podrá ser ejercida cuando les convenga. La ONU ya se ha manifestado en muchísimas ocasiones al respecto y siempre ha concluido que es ilegal y que atenta contra los derechos humanos, pero aquí no les importa. La presunción de inocencia se ve atacada, el debido proceso es mutilado, la independencia judicial se niega, la igualdad ante la ley se invalida y el derecho que tenemos todos a la libertad personal se anula por la simple sospecha de un delito. Pero al menos no gobiernan la derecha, dicen los chairos. Los chairos están llenos de odio, aunque ellos no se den cuenta. Cuando hablan de igualdad entre los mexicanos, se refieren a la igualdad en la pobreza. A ellos no les interesa generar dinero, sino que se lo regalen. Y pobre de aquel que quiera emprender un negocio, porque en ese mismo momento se convierte en enemigo del público, en enemigo del fisco y de los mismos trabajadores que contrata. Las leyes mexicanas y las políticas del gobierno están diseñadas para darte todo lo que necesites para sobrevivir sin que tengas que trabajar. Pero si trabajas, todo está diseñado para que no puedas disfrutar de lo que generas porque se le tiene que dar a los demás. Por eso, cuando Moody's nos baja la calificación crediticia, alegando que hay un debilitamiento de las instituciones gubernamentales y que el déficit fiscal es extremadamente alto, entre otras cosas, los chairos lo niegan. Aluden a ataques desde el extranjero, pero no modifican nada para solucionar el problema y las cosas siguen mal. Los resultados del gobierno morenista son obvios, saltan literalmente a la vista. Nadie les ha ayudado a destruir el país y lo han hecho lenta pero inexorablemente. ¿Saben qué es lo bueno? Que veo que Morena se fractura desde adentro y es claro que Obrador y Sheinbaum se están peleando por el poder. La elección de Rosario Piedra lo deja ver clarito. Mientras tanto, Morena ha sido para México como el trapecista con diarrea que ensució a los espectadores del circo. E igual que en esa ocasión, el show que hicieron ha sido una mierda. Pues, ¿qué creen? Que Xóchitl Gálvez hizo una declaración que nos dejó a todos con la boca abierta y que ha desatado un montón de comentarios en redes sociales. Dice Xóchitl que los ciudadanos tienen la oportunidad de que un grupo de ellos, distintos a los de siempre, hagamos un nuevo partido político. Y sí es cierto, está la opción del Frente Cívico Nacional, que en lo personal me parece la más viable de todas las que hay. Sin embargo, queda aún por discutir qué es lo que lo vuelve diferente. Porque hasta ahora, los documentos básicos que hicieron públicos el domingo pasado se parecen mucho a los de otros partidos políticos que representan las mismas opciones de siempre. Nosotros, desde Coahuila, hemos hecho nuestra labor y en representación de los ciudadanos enviamos nuestras propuestas para mejorar los documentos que ya les había comentado y esperamos que nuestras sugerencias sean escuchadas porque un partido igual a Morena, aunque sea dirigido por personas diferentes a las de Morena, no lo queremos. Así de fácil y así de sencillo. La declaración de Xóchitl Gálvez fue recibida en todas las redes con comentarios a favor y en contra. Hay aquellos a quienes sí les parece que se una al movimiento ciudadano y hay a quienes no. Sin embargo, aquellos que no están de acuerdo son mayoría y por mucho, porque se sintieron traicionados por las acciones de quien fuera la candidata de la oposición en las pasadas elecciones de junio y no creen que sea una buena opción para como líder o para formar una nueva opción política. La influencia de Xóchitl será buena o mala, lo vamos a ver este fin de semana que el Frente Cívico se reúna en la Ciudad de México para decidir su futuro. Otros que están decidiendo su futuro y lo están haciendo de la manera correcta y justa son los jaliscienses. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, ha iniciado los trámites para sacar al estado de Jalisco del pacto federal. El mentado pacto no hace otra cosa más que entregar el dinero generado a través del esfuerzo de los ciudadanos al gobierno federal, situación que se aprovecha para distribuir el dinero de manera irregular a otros estados que ni siquiera se preocupan por generar más dinero cada vez y lo utilizan para regalarlo entre sus ciudadanos. No me molesta
molesta que haya programas sociales. Lo que sí me molesta es que el dinero no se utilice para mejorar las condiciones de las ciudades y estados que lo generan para que puedan generar más. Y por eso creo que Jalisco está en el camino correcto. Sin embargo, desde la presidencia de la República ya le dijeron de todo. Le dicen al Faro que como ya va de salida no le corresponde a él hacer los trámites e incluso la señora presidente llegó a afirmar que, y lo digo textualmente, no puede ser que quien más paga más reciba. Y yo me pregunto, entonces, ¿cómo es? ¿A poco yo trabajo más y genero más para recibir menos? Entre más dinero le dé yo al gobierno con mis impuestos, menos me van a dar. ¿Qué clase de política es esa? La verdad es que es deprimente que la primer figura gubernamental del país salga con estas estupideces que únicamente inhiben la creación de más empresas y por consiguiente de mayores empleos y mayores impuestos. Simplemente increíble. Me da mucha risa que también amenacen al Faro con quitarle a su estado los beneficios de la distribución de las ganancias petroleras del país. Y también me pregunto, ¿qué clases de beneficios son esos? Los datos del gobierno nos dicen que Pemex no ha generado un solo peso de ganancias en los últimos 2 sexenios, el del señor López y el de Claudia, sino que por el contrario, ha perdido muchísimo dinero que ha tenido que pagarse con los impuestos que le quitan a los estados. En lo particular, les puedo decir que viviendo en Coahuila, solamente veo que regresan a mi estado 30 centavos de cada peso que pagamos en impuestos. Y esto incluye el pago de funcionarios, alcaldes, gobernador y empleados. O sea, realmente no llega nada. Y con las disminuciones de presupuestos a las Secretarías de Salud y Educación, entre otras, pues el gobierno se tiene que hacer responsable, el gobierno estatal se tiene que hacer responsable y descuida otras áreas que son necesarias como la infraestructura carretera. No sorprende realmente que lo que está haciendo Morena no funcione. Las últimas noticias nos dicen que incluso con su tan mencionada reforma al Poder Judicial, las cosas no se están dando como ellos pensaban que iban a ocurrir. El día de ayer, el imbañable Noroña acusó a Norma Piña del fracaso de la convocatoria para competir por la elección de jueces, magistrados y ministros, ya que solamente se han registrado 3,145 personas para participar, cuando se requieren muchísimos más. Y pues decidieron irse con la vieja confiable, acusar a la ministra presidente de algo que ellos no hicieron bien. Les digo, estos tipos acusan a todos de sus tarugadas, menos a su organización y desempeño. El próximo día 24 de noviembre concluye el periodo para el registro de los aspirantes y simplemente no hay interés de la ciudadanía por participar. Ayer les comentaba que Claudia Sheinbaum asistió a la reunión del grupo de los 20 a hacer el ridículo con sus mentiras del programa ese Sembrando Vida. Ella afirma que los resultados del programa saltan a la vista y además exigió que los otros países participantes destinaran el 1% de sus inversiones militares para programas similares y que con eso lograrían la paz y la estabilidad. Mentira que me parece deprimente, porque a final de cuentas la inseguridad del país ha crecido bastante durante los 6 años que ese programa ha sido aplicado aquí. Además, ¿qué clase de cinismo desbloqueó la mujer esta que pide que otros hagan lo que ella no? Porque aquí en casa la señora decidió aumentar el presupuesto militar en contra de sus mismas palabras. Algunos fanáticos maiciados que están de acuerdo con ella me exigían ayer pruebas y la verdad es que no las tengo conmigo, pero puedo hacer algo mejor, decirle dónde las pueden encontrar. En los datos recolectados por el Centro Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. Consúltenles a ellos y conocerán las pruebas. Claudia mintió descaradamente en la cumbre del fin de semana. Vean, en 2 años el 50% de los árboles de Sembrando Vida ya se secaron. Ahí están los datos. Sus resultados para aquello que fue creado supuestamente no existen, ya que en México hubo del día 14 al 17 de noviembre 220 asesinatos. La misma señora que promueve el medio ambiente redujo el presupuesto destinado al medio ambiente en 40%. El dinero de los campesinos o el dinero que ganan los campesinos por el programa se lo gastan principalmente en caguamas, que para nada es queja. El número de mexicanos en pobreza extrema creció de 8.7 millones de personas a 9.1 entre 2018 y 2022. Los resultados de los que la señora fue a presumir no existen y me parece que era mejor que se quedara callada o que ni asistiera. Total, para ridículos tenemos suficientes con los que hace aquí en casa. Supongo que las presiones de la señora son bastantes, ya se los decía yo desde hace tiempo. Ella no es la líder ni la respetarán jamás como tal. Como bien dijo Loret de Mola en su programa, la imposición de Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue un golpe difícil de tragar.
porque la Claudia tenía otra favorita. Luego, Ricardo Monreal sale con que va a haber una reforma fiscal cuando la misma Claudia ha dicho en varias ocasiones que no habrá ninguna. Otro indicio de que hay división dentro de Morena. Ricardo Monreal hace después un comentario cuando lo descubrieron utilizando un helicóptero que casi ningún mexicano se puede pagar. Dijo que él siempre ha usado helicópteros y que él no era hipócrita, pero se notó que ese comentario iba dirigido a Claudia, por lo que Claudia le dio una repasada públicamente a Monreal en su mañanera cuando dijo que debía haber la famosa austeridad republicana entre los integrantes de Morena, lo que obligó a Monreal a decir que intentaría no volver que no volviera a ocurrir. Hipócritas, vaya, pero de qué hay pleito, hay pleito. Por otro lado, el grupo Ransom Hub, un grupo de cibercriminales, afirman haber comprometido al menos 313 gigabytes de información del gobierno. Para demostrarlo, expusieron un contrato de arrendamiento utilizado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. El grupo exige una cantidad de dinero que no se ha hecho pública para no repartir libremente la información que aseguran contiene información altamente sensible, como contratos administrativos, datos financieros, información de seguros, listas de funcionarios con nombre completo, fotografía, correo institucional y área de trabajo. Muchos especialistas aseguran que lo mejor es nunca pagarle a grupos como este, pero no sabremos qué hará el gobierno federal. Ojalá y no paguen para conocer esos contratos que, estoy seguro, están llenos de información sobre la corrupción actual en el gobierno. Para terminar, el día de ayer la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen que extingue los organismos autónomos en México por 347 votos a favor y 128 en contra. 0 abstenciones. La transparencia ha desaparecido en México y no la volveremos a ver en algunos años. Las funciones de todas estas dependencias pasarán a las dependencias de la Presidencia de la República, que obviamente decidirán si te dan los datos solicitados o no. De plano, no valemos gorro. Si antes de perdido los ocultaban por seguridad nacional al menos por 5 años, ahora ni siquiera ese esfuerzo tendrán que hacer. Vamos de mal en peor.